Dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, diga dar, a su Hijo unigénito o a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Quedemos ahí por unos segundos. Lo que Dios está diciendo aquí es que Él amó tanto al mundo, amó tanto a todas las naciones del mundo, que entregó a su único Hijo. Estamos en la serie Hijos. Él no tenía ni 3 ni 4, tenía uno, tiene uno, porque el Señor Jesucristo murió, resucitó y dice la Biblia que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Por eso es que nosotros creemos en un Dios vivo que murió pero resucitó, dice la palabra. No se quedó colgado del madero, sino que Él salió y venció la muerte y le fue entregada las llaves, dice la palabra. Ahora, estamos hablando aquí de un Dios que resucitó, pero dice que es un Dios que amó. Está hablando de un pasado. De tal manera Dios nos ha amado a nosotros que entregó a un hijo. ¿Por qué no entregó a un ángel? ¿Por qué no entregó a un arcángel? ¿Por qué no entregó a Pedro, a otro por allá? ¿Por qué no hizo otra cuestión? Porque Dios no iba a entregar de lo que le sobraba, sino de lo único que tenía. Porque iba a haber un valor agregado si entregaba al único hijo que tenía. Ahí había un valor especial, ahí había una demostración, una manifestación de amor. ¿Sabía usted? Y obviamente para usted y para mí, lo que más amamos después de Dios son nuestros hijos. Mañana cuando usted tenga sus hijos, usted se va a dar cuenta que es ser realmente padre y que es ser realmente madre. Hasta no tenerlos, pues obviamente no va a poder interpretarlo. Pero el día que usted cargue a un bebé en su vientre durante 9 meses y salga y usted lo vea nacer, se formó en su vientre y usted comience a amarlo y a vivir y a soñar, usted va a comenzar a entender a Dios de una manera diferente. Y comienza esta historia maravillosa hablando de que Dios dice, porque de tal manera, fue tanta el amor que Dios nos tiene a nosotros, que dio a su único hijo. Y me llama la atención que dice que ha dado a su hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó de una manera tan grande que entregó lo mejor. Diga conmigo lo mejor. Ahora yo le voy a dar una pregunta para comenzar en contexto. ¿Tus hijos son lo mejor? Ok, porque cuando nosotros entregamos a nuestros hijos a una familia, cuando los entregamos a una sociedad, nosotros tenemos que preocuparnos y tenemos que tener el deber, y es menester de nosotros como padres, de entregar lo mejor. O sea, nosotros no podemos entregar, quizás para nosotros nuestros hijos son lo mejor, yo lo creo, para mí mis hijos son lo mejor y para ti tus hijos son lo mejor. Pero pregunta, ¿tus hijos son lo mejor? ¿Serán lo mejor para otros? ¿Tus hijos le convienen a otros? No estoy hablando de que otros, porque por lo general decimos a nuestros hijos, oye, ese chico no te conviene, ¿verdad? Como padres estamos en defensa. Pero ¿qué tal si llegamos al punto de la honestidad en decirle, oye, mi hijo no te conviene? O mi hija no te conviene. Es un punto bastante difícil de reconocer, pero es la clave en esta mañana. Y le voy a decir por qué. Porque cuando Dios entregó a su hijo, entregó lo mejor. No entregó lo que le sobró. Y cuando hablamos de hijos, estamos preparados para entregarlos mañana. Si usted no lo sabía, yo tengo que prepararme para que mis hijos entregarlos a un hogar. Una hija para ser entregada a otro hogar. Un hijo es para que mañana sean entregados a una universidad. Y dentro de la universidad ellos tienen que ser los mejores, porque Dios entregó lo mejor. No sé si me estoy haciendo entender. Cuando hablamos de hijos, el primer ejemplo, el mayor de todos, es que Dios entregó lo mejor. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su hijo. Y yo le vengo a decir, de tal manera nosotros amamos a esta nación que debemos entregarla a ellas de lo mejor, que sean lo mejor. Los mejores estudiantes en un colegio, los mejores universitarios, los mejores empleados o los mejores empresarios, los mejores de los mejores. O si no, ¿cómo podríamos cambiar este mundo si nosotros no damos de nosotros lo mejor? Si lo mejor para ti y para mí son nuestros hijos, debemos entregarle al mundo o al que sea lo mejor de ellos también. Entonces, cuando hablamos de ser lo mejor, estamos reconociendo eso. Estamos reconociendo que quizás en muchas cosas nuestros hijos no son lo mejor.
Nuestros hijos no están obrando de la manera en que tienen que hablar, pero es un deber nuestro, si no lo sabía usted. Para los próximos padres, los futuros padres deben tener que dentro de ustedes o dentro de usted, en especial la mujer, hay una semilla que llamada hijo o hija, y que mañana tiene que esa mujer o tiene que ese hijo ser lo mejor, porque Dios dio lo mejor, porque de tal manera amó Dios al mundo pasado, dio a su único hijo. Está hablando de un pasado y de un presente que está entregando lo mejor. Él no entregó, yo no sé, si usted me pide que yo le entregue a su hijo para que la abuela, yo no se lo entrego. No se lo voy a dar. ¿Por qué? Porque es mi hijo. Es algo pero Dios nos amó tanto que lo entregó. Ahora le traigo ese texto al contexto del día, y yo te hago una pregunta, nos hacemos mutuamente una pregunta. ¿Qué hijos vamos a entregar mañana a un colegio? ¿Qué hijos vamos a entregar mañana a una universidad? ¿A qué hijo, a qué hija o qué hija vamos a entregar en un altar mañana para que construyan una familia? ¿Con qué valores y con qué principios? ¿Qué hijo vamos a entregar para que mañana supla, provea, proteja y muera por otra familia? ¿Qué hijos son los mejores? Nuestros hijos son los mejores porque tienen que ser los mejores, porque Dios a ti te entregó lo mejor. Ya estábamos extrañando a Rosalvita. Ahora, iglesia, ¿por qué? Mire lo que dice. ¿Por qué necesitamos entregar lo mejor? Porque la mayor manifestación de nosotros como padres son nuestros hijos. Y a veces queremos, el deseo nuestro es que muchos crean en nosotros, crean en nuestra autoridad, crean en nuestra decencia, crean en nuestra honestidad, crean en el producto que nosotros movilizamos, comercializamos, crean en nuestro conocimiento, crean en nuestra capacidad. Es que yo soy el mejor ingeniero, es que yo soy el mejor arquitecto, como los que tiene esta casa, o si no, no hubiéramos logrado todo lo que hemos logrado. La gente es, yo soy el mejor comerciante, como los que tiene esta casa. Pero yo pregunta, queremos que crean en nosotros. Pero escúcheme bien, el diablo siempre busca que el mundo crea, pero también que no crea de la manera en cómo está nuestra familia. Mire lo que dice el Señor. Dice que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios dio lo mejor, mostró lo mejor al mundo, su único hijo, para que así por medio de ese hijo perfecto, santo, intachable, obediente, nosotros creyéramos en Dios. La manera en que usted cree en mí, de alguna manera, permítame decirlo, no hablo de creer que soy un hombre perfecto, porque no lo soy, pero la manera en que usted cree en mí quizás como pastor es porque vea una familia. Sí, la manera en que yo creo en un hombre es como veo a su esposa y como veo a sus hijos, cómo los educa, cómo los cría, cómo ha criado esas hijas, cómo ha criado esos hijos. Es un ejemplo. Es más, aún como pastor sigo aprendiendo de muchos aquí en la iglesia. Cómo se cría, cómo se provee una casa, cómo se trabaja, cómo se logran sueños. Se pasan de sueños a realidad por medio de una familia. Diga conmigo, familia. Dios mandó a su hijo para que por medio de su hijo usted y yo creyéramos en él. Por medio de la obediencia creen, porque la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Y la palabra frutos en el hebreo significa hijos. Conoces a un padre por sus hijos, conoces a una madre por sus hijos, conoces a un jefe por sus empleados. Así de fácil. Y sabe algo, a mí me conocen y me reconocen como pastor en esa zona por usted. Entonces pórtese bien. Donde quiera que vaya, si usted es un hijo del aire de tu casa, sea el mejor. Donde usted toque, porque donde usted toque o pise, multiplica bendición y todo lo demás. Amén. Lo que pasa es que Rosalvita está atrasada en aplausos. Hace rato no venía Rosalvita. Escúcheme bien, diga conmigo: Dios es bueno y mis hijos son lo mejor. Vamos. Si los tienes al lado, dile: tú eres lo mejor, pero necesito que seas lo mejor allá afuera. No solo lo mejor para mí, porque nuestros hijos son lo mejor. Pero mi pregunta, cuando ven a tus hijas, dicen: wow, esas niñas son las mejores, esos niños son los mejores. ¿Sí? Tu hijo es el mejor en el colegio, tu hija es la mejor en la universidad, porque Dios mandó a su hijo para ser el mejor.
Entregó lo mejor. Y nosotros, si queremos tener, Cristian y Paola, mañana van a tener hijos, pero que sean los mejores. Y eso no depende de Dios, queridos, depende de ustedes, que son los padres. Porque a veces queremos que el colegio nos arregle el problema de nuestra casa. Mando a mi hijo al colegio para que lo cambie. No. Su hijo tiene que ir a ese colegio a llevar el mejor ejemplo y ser luz en medio de las tinieblas. Pero la educación verdadera no comienza en una universidad ni en un colegio, comenzó en casa. ¿Está conmigo? Ahora, ¿cuál es la manera que Dios nos obra? Pues obra por medio de un hijo que da y lo envía para que usted y yo creamos en él. Tus hijos harán abrir o cerrar puertas a tu buen nombre. Por eso es tan importante este tema, porque la gente va a creer. Con solo ver a tus hijos, la gente va a creer en ti. Por eso la importancia de mantener a nuestros hijos en Dios, bajo los decretos que usted mismo como padre establezca. Usted mismo ponga como valores inamovibles en casa. Eso mañana se convertirá en bendición para usted y para mi iglesia. Yo lo creo, porque la palabra me lo está enseñando. Porque la única manera en que Dios cambió al mundo definitivamente fue mandando a su hijo. Es más, usted ve históricamente en los libros, en las historias, y colocan 1500 AC o DC, antes y después de Cristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, partió la historia en la mitad. Pues tu hijo y mi hijo, los tuyos y los míos, partirán la historia de esta nación también, para mejorarla, para cambiarla, para transformarla. Pero tenemos que enviar lo mejor. Yo creo en esa palabra. Ahora, hay algo más allá. Léalo un poquitico más abajo y dice: para que todo aquel que en él cree, ya se lo enseñé, la manera en que la gente cree en nosotros es por medio de nuestros hijos. Dice: no se pierda, mas tenga vida, ¿qué? Eterna. No hay nada más eterno que nuestros hijos. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, dice la palabra. Pero nuestros hijos tampoco van a pasar. Esta vida va a pasar. Este cascarón se va a arrugar y se va a morir y se va a secar. Pero mañana hay un espíritu y un alma que va a vivir eternamente. Hay un cielo y hay una eternidad, dice la palabra. Yo creo en eso. Y nuestros hijos serán eternos. Pero todo lo que nosotros hagamos en el presente va a conmover nuestro futuro. Por eso digo que nuestros hijos son algo eterno, no es algo pasajero, no es algo temporal. Si tienes hijos, van a ser eternos junto contigo y conmigo. El alma no se va a extinguir. Nosotros no podemos vivir bajo la metodología o la ciencia que nos dijo que nosotros habíamos nacido, crecido, reproducido y muertos, que eso era natural. Entonces nos están comparando como un perro. Nacimos, crecimos, nos reproducimos y morimos. No, tú y yo tenemos una vida eterna, porque Jesucristo antes de partir dijo: muchas moradas hay en la casa de mi Padre y me iré a prepararlas. O sea que hay una morada después de esta vida, llamada eternidad, al lado de nuestro Padre Celestial, de su Hijo y de su Santo Espíritu. Hay un cielo que nos espera y hay una eternidad que tenemos que preocuparnos por ella. Yo pocas veces hablo del infierno porque me gusta hablar más de lo bueno que de lo malo. Pero hay una eternidad y también hay una condenación según lo que Dios. El que no creyere en Jesucristo será condenado, dice la palabra. Ya lo vamos a leer. Creo que aquí todos los presentes creemos en Dios. Creemos que hay un Dios sobrenatural, un Dios que nos hará luz en medio de las tinieblas. Ahora, iglesia, ¿por qué es importante este texto? Porque este texto, lo que le digo, habla de un pasado, habla de un presente y habla de un futuro. Porque de tal manera amó, pasado, Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree, presente, no se pierda, mas tenga vida eterna, futuro. O sea, está abarcando todo, está minimizando en un solo verso todo: tu pasado, tu presente y tu futuro. Y eso es lo que Dios quiere conmover. Quizás las cosas mal hechas del pasado ya no se pueden cambiar, pero nuestro presente sí puede ser cambiado. Y al cambiar nuestro presente, cambiaremos nuestro futuro. Al cambiar el estado en que estemos, cambiaremos el futuro. Pasemos al verso, por favor, 17. Que aquí está la clave de todo lo que quiero enseñar en esta mañana. Dice: porque no envió Dios, ¿a quién? Vuelve y dice: a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, el Señor nunca envió lo mejor para dañar. Si Dios entregó lo mejor, fue para salvar.
Y dice, no envió Dios al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Cuando yo leo esta palabra, yo digo, Señor, o sea que nuestros hijos tienen que ser enviados para salvar. O sea que en ti y en mí hay una semilla también de salvación. Tú no sabes, al criar bien a un hijo, al tener a tus hijos y ser también tú un hijo, porque yo todavía soy hijo de mi casa, tú no sabes qué semilla de salvación puede estar en ti. ¿A cuántas personas tú puedes salvar con todo lo que Dios te ha dado? No sé si me estoy haciendo entender. O sea que en ti y en mí también hay un Salvador. Nuestros hijos son salvavidas. Un médico puede salvar vidas, un abogado puede salvar vidas, un pastor puede salvar vidas, un ingeniero puede salvar miles de vidas. En todos nosotros hay una semilla de salvación, no de destrucción. Porque Él dijo, yo no voy a dar lo mejor para que salga a dar daño. Si yo voy a enviar lo mejor es para que salve a todo aquel que se atraviese allá con Él. Todo aquel que en Él crea. Y cuando yo traigo ese contexto digo, wow, mis hijos son salvadores. No a la dimensión de Cristo Jesús, porque no se van a colgar de un madero, ni van a morir, ni van a derramar su sangre. No hablo de que puedan salvar a muchas personas gracias a que son hijos de Dios. Y tu casa puede ser una casa de salvación. Tus hijos también pueden tener ese ADN de Cristo, ser salvadores. El don que tiene tu hijo al tocar, al ministrar, al cantar, al orar, es un don de salvación. No sé si Dios les está hablando esta mañana. Ese don de comercio, ese don de negocios es un don de salvación. Todo dice la Biblia, toda la tierra y todo lo que hay en ella me pertenece. Habla el Señor a nombre propio. Todo le pertenece al Señor. Y si todos somos hijos de Dios, entonces en todos nosotros hay un Salvador adentro. ¿A quién vas a salvar en esta mañana? ¿A quién vas a salvar en esa universidad, queridos? ¿A quién vas a salvar en ese colegio? ¿A quién vas a salvar? ¿A quién vas a salvar con un buen consejo? ¿A quién vas a salvar con una orientación? ¿A quién vas a salvar en un momento de una mala decisión? ¿A quién vas a salvar? ¿A quién vas a salvar con un buen consejo en ese don de negocios que tienes? ¿A quién aconsejas? ¿A quién apoyas? ¿A quién vas a salvar? Porque Dios entregó a su hijo para salvar, no para condenar. Y si tú tienes hijos, tú tienes que entregar a unos hijos a este mundo para ser salvadores, no condenadores. Para ser los mejores. No sé si me estoy haciendo entender. Tus hijos son salvadores. En estos días que estamos trabajando aquí en la parte de atrás de los baños y todo eso, y aquí adentro colocando todo eso, yo me colocaba a pensar, Señor, gracias a Dios hay gente que hace esto. Porque si no existiera el que allá atrás se unta y le echa cemento y se moja con toda esa agua que nos cayó esta semana, que casi no nos dejó avanzar, porque tardes enteras tocó meternos acá porque no podíamos trabajar. Pero ¿qué sería de las construcciones sin el obrero? Sin el que se moja en medio. Uno pasa ahí, uno no sé qué, en cambio, y se ponen un plástico encima y echan pañete y pintan y vuelve ese piso que está aquí al frente que está dañado. Lo arreglaron como 3 veces porque el agua 3 veces lo dañó. Y yo decía, Señor, gracias por estos hombres que tienen un don y salvan a mucha gente que tienen como un proyecto y tienen que invertir. O sea, yo decía, se necesita del vendedor, del conductor. ¿Qué sería este mundo si no hubieran conductores que trajeran los mercados a todas las centrales y de las centrales lo distribuyeran aquí a la esquina de nuestra casa? ¿Qué sería de ese camionero, de este mundo sin ese camionero? ¿Sabe algo? Ahí en ese camionero hay un Salvador, nos salvó del hambre, de la escasez. ¿Qué sería de estas naciones donde no existiera el electricista, el que se sube y se, como a Tobar, que se chupó como 4 corrientazos aquí colocando las lámparas? Y yo era toteado de la risa, pero decía, Señor, gracias porque no soy electricista. No, en serio, lo cogió por allá de un riel y, pastor, apague el taco. Y yo no es. Para eso son los electricistas. Ve, hasta el niño se ríe. ¿Qué sería? ¿Qué sería si no existieran pastores, si no existieran empresarios que quisieran creer en este país y generar empleo? ¿Qué sería de esta nación? ¿Sabe algo? En usted hay un Salvador. Mire a la persona que tiene a su lado, por favor, y dígale, en usted hay un gran Salvador.
Y analizando eso entendí por este texto que mis hijos deben ser salvadores, que yo debo ser un salvador y que usted y sus hijos deben seguir siendo salvadores. Le echamos la carga de la salvación a Cristo Jesús, pero Él dijo no, yo me tengo que ir. Al último, antes de partir, el Señor dijo, me tengo que ir, pero mayores cosas ustedes harán en la tierra. Un buen abogado puede salvar a muchas personas. Un buen compañero puede salvar de una mala decisión a una chica o a un chico. Ahí, decisión que podría llegar a marcar su vida entera. Por eso en nuestra boca hay palabras de vida. Está la vida, pero también está la muerte. Ojo con eso. Y como decía el hermano Juan Gabriel, Dios lo tenga en su presencia, decía, abrázame fuerte, amor, porque Dios perdona, pero el tiempo a ninguno. Y yo creo en esa palabra. Dios nos perdona a todos, pero el tiempo no perdona a nadie. Lo que dejaste de hacer ayer, ya lo dejaste de hacer. Es muy complicado. Tiene que haber un milagro de Dios para que podamos recuperar el tiempo. Entonces déjeme decirle, usted hoy ya puede volver a ser un salvador. Si usted decidió tener un hijo, es una obligación, primera obligación. Trabaje para que ese hijo, para que esos hijos sean lo mejor. Y cuando los mande, porque los va a mandar, porque dice la Biblia en el verso 16, devuélvelo. No, en el verso 17, porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenarlo. Pero entonces ahí está hablando de que fue Dios el que envió a su hijo. Espéreme, no, es que mi hijo fue el que hizo cosas malas, pastor. No, es que mi hijo fue el que cogió ese mal camino. Es obligación nuestra hasta cuando podamos mantenerlos en el buen camino. Y la Biblia dice, mantén al niño en mi camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará a él. Si un hijo se apartó es porque tú no hiciste la tarea como se debía haber hecho, iglesia. Qué difícil es esa verdad. Nuestros hijos se pueden equivocar. ¿Quién no obtiene la equivocación? Si nosotros nos equivocamos, prepárese para que ellos se equivoquen. Eso es normal, eso es natural. No estamos hablando de que sean perfectos. No hay nadie perfecto. Se pueden equivocar, se pueden desviar, pero lo grande es que volverán a encaminarse. A pesar de su equivocación, a pesar de su falla, volverán a entrar en el redil. Volverán a entrar en lo que el papá y la mamá lucharon y sembraron y trabajaron para eso, iglesia. ¿Está conmigo? En tus hijos hay un Salvador. En nuestros hijos hay un Salvador, porque la palabra nos dice que Él envió a su hijo no a condenar sino a salvar. Y usted va a enviar a su hijo allá a ese colegio, a esa universidad, a ese trabajo. Mañana va a entregar a su hija en un estado del matrimonio, va a entregar a su hijo en un estado del matrimonio con la convicción de que ellos van a ir a salvar, a dar, a hacer lo mejores, a proveer, a trabajar, a levantar, a ser 10 veces más grande de lo que tú y yo somos en el nombre de Jesús. Ese es el propósito de un hijo. Esa es la razón de ser llamados hijos de Dios. Esa es la razón de ser hechos hijos de Dios y ser luz en medio de las tinieblas. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque mire lo que dice el verso 18. Entonces, en primera instancia, el Señor dio porque nos amó, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entregó a su único hijo, entregó lo mejor, ¿verdad? Y no lo entregó para condenar, sino para salvar. Mire, amor, dio lo mejor y lo entregó para salvación. Pero ahí ya van 3 cosas que Dios te está demostrando que nos ama. Pero en el verso 18 dice, pero, diga conmigo, pero yo he dado lo mejor, yo voy a exigir también de parte tuya lo mejor. Si te estoy dando lo mejor, te exijo lo mejor. Mire lo que dice el verso 18. En que en Él cree, no es, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, yo veo aquí el verso 18, a Dios veo una exigencia de parte de Dios. Te amé, te entregué mi hijo, te lo di, te entregué lo mejor. No fue a condenarte, fue a salvarte. Por eso Dios, antes de juzgarte, Dios te llama y te ama y te restaura. Él es primero padre y luego juez, dice la Biblia.
Pero dice la Biblia que Él exige que de alguna manera tú y yo creamos en Él. No hay cosa más dolorosa que tú te hayas esforzado por ser el mejor o por haber sido el mejor padre, para que mañana tus hijos no reciban allá afuera respeto y no reciban también reconocimiento y no reciban lo que tanto tú te has esforzado por ellos, para que mañana lo valoren. Yo pienso que eso dolería mucho a los padres, ¿no crees? A un padre, que tú hayas trabajado años enteros en una hija para que mañana venga cualquiera a menospreciarla, a rechazarla. Ya se lo voy a enseñar a la luz de la palabra. Ya se lo voy a enseñar a la luz de la palabra, porque cada cosa que le estoy diciendo está cimentada en estas sagradas escrituras. No hay cosa más triste que tú mañana te inviertas en una hija y mañana un empleado o un jefe no valore lo que tanto has hecho en esos hijos. Un hombre o una mujer no valore tanto lo que tú por años construiste en un hijo. ¿Está conmigo? Pues Dios es igual. Dios dice: si no crees en Él, ya eres condenado. Ya estás condenado. Ya estás perdiendo tu eternidad junto conmigo, porque si no crees en mi hijo, no crees en mí. Y tú y yo sabemos pues que el que no crea en nuestros hijos no cree en nosotros. El que no te ame a tus hijos no te ama a ti. El que no me ame a mis hijos no me ama a mí. Paré de contar. Eso sería antinatural, yo amarte a ti cuando tú odias a un hijo mío. Aunque la palabra me dice que debemos amarnos, amar a nuestros enemigos. Pero es que al no creer en un hijo, no crees en un padre. Y Jesús dijo, y el Padre dijo: el que no cree en mi hijo, no cree en mí. Y si no crees, serás condenado. Pero si crees, no serás condenado. Entonces Dios está exigiendo. Y espéreme, aquí está un principio. ¿Cómo puedes exigir a un mundo si tú no has enviado lo mejor a ese mundo? ¿Cómo puedes exigirle? ¿Cómo puedes tú ir a pelear con un colegio cuando tú honestamente mandaste al caspa de la casa a ese colegio? ¿Cómo puedes exigirle a ese colegio cuando el ñero del colegio es tu hijo? ¿O el mío? No sé si me estoy haciendo entender, iglesia. ¿Cómo puedes ir a pelear con una profesora por el rechazo que sufre a tu hijo, pero si se ha tirado todos los vidrios del colegio? A mi mamá le pasó. Yo: mamá, no diga nada, que se calla. ¿Cómo podemos exigir algo? ¿Cómo le podemos exigir una gran esposa a tus hijos si tú nunca has hecho de ese hijo, no lo has preparado para que mañana sea un gran esposo? ¿Cómo puedes exigir eso? Dios sí lo puede exigir porque Él dio lo mejor. ¿Cómo puedes exigir que la justicia no tome o ejerza autoridad sobre tus hijos allá afuera cuando se comportan mal, si tú desde casa le permitiste a ese pequeño ladronzuelo robarte las monedas y no lo corregiste? Y la Biblia dice que la actitud es: cuando fuere pequeño se convertirá cuando sea grande. Tú mismo le permitiste eso. Te lo digo con todo respeto, porque una vez yo le tumbé a mi papá 500 pesos y qué moneda la que me pegó. Hace más de 30 y punta de años. Tenía como 6 años. Y me pegó, pero fue el mejor castigo que mi papá me pudo haber pegado, porque ahí para allá nunca en la vida ni le quité a él, ni mucho menos a los demás. Y yo recuerdo esas palabras que mi papá cascada que me pegó, me dijo: esto es para que en la vida usted nunca caiga en una cárcel y nunca lo maltraten por ladrón, porque usted debió haberme pedido, porque los hijos no robamos, los hijos pedimos. Y si tú has tenido que quitar algo a alguien, es porque no le has pedido a Dios en fe lo que ya en fe te pertenece, porque hijo significa heredad. Mis hijos no me tienen por qué chalequear. Mis hijos me tienen que pedir. Eso sí, por cierto, nunca me devuelven, nunca me dan las devueltas. Lo mando a comprar algo y... Vale, usted también igualita. El Señor me está hablando. Usted me debe... te hablamos. Sí, porque yo le di un billete de 50 estos días. ¿Y qué pasó? Bueno, espérame. Es en serio. Uno tiene que edificarse en eso.
El Padre puede exigir lo mejor porque Él dio lo mejor. Y si Él dio lo mejor es porque amamos o porque nos ama. Yo quiero que esta palabra en esta mañana, iglesia, le edifique su vida. Entienda algo, por favor. Toda acción en nuestros hijos se convierte en una eternidad. Todo lo que hagamos en ellos hoy, diga conmigo, hoy, mañana lo veremos todo. Quizás creamos que estamos colocando en saco roto porque está en una edad difícil, qué sé yo, o está dudando si es allí, si va a hacer esto. No importa, pero todo lo que hagamos en el presente, mañana lo veremos en un futuro. Porque el Padre en el verso 16 dijo: porque para que no se pierda, más tenga ¿qué? Vida eterna. Está hablando de un futuro, la eternidad, iglesia. Yo pienso que la palabra en esta mañana nos está diciendo, Juan 3:16. Yo no sé si alguien lo ha enseñado con el método que yo lo estoy enseñando en esta noche, esta mañana. Le estoy hablando de que en usted y en mí hay un Salvador. De que usted y en mí tenemos que lo que hay en usted y en mí tiene que ser lo mejor. ¿Cómo queremos que el mundo crea en Dios si nosotros no somos los mejores hijos de Dios? Tenemos que ser lo mejor. Ojo, no me confunda con perfección. No se confunda con perfección. No estoy diciendo que tenemos que ser perfectos. No existe nadie perfecto. Todos nos equivocamos. A diario tenemos que estar arrepentidos por alguna cosa, por una ira, qué sé yo. Pero sí tenemos que ser o entregar lo mejor. ¿Y por qué no entregamos? ¿Por qué no puede? ¿Por qué no lo hacemos? ¿O por qué Dios no lo exige? Porque mire lo que dice Proverbios capítulo 30. Ya me voy a salir un poco de Juan. Pero cuando yo encuentro este texto en la Biblia, que créame que yo me la he leído para allá y para acá, pero yo no recuerdo ese texto, me conmovió bastante y dije, wow. ¿Por qué? Porque la herencia de Jehová son los hijos. Una heredad para un hijo termina siendo una bendición. Es más, el hijo que no vea una heredad como bendición, sino simplemente como una obligación que tenían que darme o dejarme, va a perderla tarde o temprano. Pero cuando yo veo que todo el fruto de mi papá o de mi Padre Dios o de mis padres en la tierra son una bendición, eso queda perpetuamente. Porque Dios no hace perpetuo ni el dinero, ni el oro, ni la plata, ni las cosas, porque todo eso va a pasar. Hoy estamos, mañana no sabemos si no estemos, pero la bendición sí va a perdurar por siempre. Pero mire lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 30, verso 21. Por 3 cosas se alborota la tierra y la cuarta ella no puede sufrir. Está hablando que hay 3 cosas en la tierra que alborotan la tierra. Imagínense esto, alborotan la tierra, la sacuden, algo anormal. Cuando la tierra se alborota, ¿qué está sucediendo? ¿Un qué? Terremoto. Se sacudió la tierra, se movió. Y se caen edificios, mueren personas, se caen puentes, qué sé yo. O sea, hay un suceso negativo en eso. Hay algo que está anormal, se está sacudiendo la tierra. Pues la Biblia habla de ese sacudimiento en un contexto espiritual y dice, hay 3 cosas que alborotan a esta tierra. Míreme por favor. Y es más, y la cuarta ella no puede sufrir, no la puede resistir. Primera cosa, verso 22. Por el siervo cuando reinare, y por el necio cuando se hartare de pan. Pásala al otro texto, por favor. Por la mujer o por la aborrecida cuando se casare, y por la sierva cuando heredare a su señora. ¿Qué tiene que ver, pastor, con esto? Mucho. Primero, por el siervo cuando reina. Es antinatural que un siervo reine. El que tiene que reinar es el hijo del rey. Es antinatural que por no haber sido diligentes y no haber entregado lo mejor, mañana todo lo que tú y yo trabajemos quede en manos de otros que no sean nuestros hijos. Eso conmueve la tierra espiritualmente. Ojo con esto es muy pesado.
Porque imagínese usted y yo trabajando toda la vida para que mañana otros gocen y no nuestros hijos de lo que hemos trabajado. Eso sería contrario y sacudiría la tierra. Y dice aquí, por el siervo la tierra se alborota. Textualmente dice esta versión. La tierra se sacude por aquel siervo que termina reinando. ¿Y sabe qué puede llevar mañana a que otros reinen en lugar de nuestros hijos? No haberles dado lo mejor. No haber hecho de nuestros hijos salvadores, como el Señor nos enseñó que Él entregó a su Hijo para salvar. Y eso conmueve la tierra. Eso es antinatural, ¿sabía esto? Es algo que no va en cabeza de Dios, ni siquiera en Dios va, porque Dios no es un Dios injusto, Él es un Dios justo, y todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y si tú has sido un padre como lo has sido hasta el día de hoy, has sido una mujer que has trabajado, tus hijos tienen que heredar lo que han trabajado y tienen que estar protegidos bajo la sombra del Omnipotente. Y nadie tiene por qué tocar eso. Pero eso no es solo de la cantidad de lo que tú y yo le dejemos, sino de lo que le enseñemos a administrar y le enseñemos a valorar y le enseñemos a agradecer y le enseñemos a hacer siempre lo mejor, quizás mucho mejor de lo que tú y yo fuimos como padres. Porque cuando el siervo reina, sacude la tierra. Imagínese usted con el tiempo ver cómo heredan otros lo que usted y yo trabajamos para que ellos tuvieran, y por medio de una necedad, por medio de que no hicimos el trabajo en los hijos, terminaron otros reinando. Guárdanos Dios de eso. Y sabe algo, quizás usted está diciendo, a mí no me va a pasar. Vea, he visto casos así a diario, como los empleados terminaron reinando, como un empleado más acucioso que los hijos del dueño terminaron comprándole al dueño todo. Lo he visto en esta casa, mis ojos lo han visto. Y cómo sus hijos terminaron siendo empleados ahora del que algún día fue empleado. Eso sacude la tierra. Pero a usted y a mí no nos va a pasar eso, porque nosotros vamos a criar en nuestra casa lo mejor. Hijos salvadores. Verso 23 dice, por la mujer, aquí dice aborrecida, pero aquí dice por la mujer odiada cuando se casa. Eso sacude la tierra. Eso conmueve la tierra. Cuando una mujer se casa para ser amada, para ser protegida, para ser proveída, para ser acompañada, para ser emprendedora, para crecer, y un hombre al lado ahí. Pero cuando una mujer es odiada y es aborrecida siendo una buena mujer, eso sacude la tierra. Y no está hablando del hombre. Mire que no está hablando del hombre. No está hablando del pobrecito que se casa. Está hablando de la mujer. Entonces, si usted tiene una mujer, tiene una protección adicional de parte de Dios. Porque mañana mi hija se va a casar. Muy mañana. No hay afán. No tengo afán. Muchachos, no hay afán. Pero la Biblia dice que mañana una mujer aborrecida o odiada cuando se case, eso sacude la tierra. O sea, eso es una injusticia delante de los ojos de Dios. Pero ¿cómo le voy a decir mañana yo a un yerno que ojo con eso, si yo no le entregué lo mejor a ese yerno? Y dice más abajo, y por la sierva cuando hereda a su señora. ¿Dónde? ¿En qué una sierva hereda a su señora? Si a la señora de la casa la tienen que heredar, son sus hijos. Eso conmueve la tierra. Cuando yo voy a este texto, yo digo, Señor, si la tierra se sacude, ¿por qué los padres hoy en día, antes de que eso suceda, no nos sacudimos
y comenzamos a hacer de nuestros hijos lo mejor. Si la tierra misma se sacude, como lo dice Proverbios, ¿por qué nosotros no nos comenzamos a mover para que nuestros hijos, nuestras hijas, todo lo que tenemos se conviertan en lo mejor, sean las mejores o los mejores? Si vas a tener hijos mañana, tienes que prometerle al Señor que serán lo mejor. Y eso no depende de Dios ni del aire de tu casa, depende de ti como padre y como madre. Eso depende de la casa. Eso depende de qué tantas goteras vas a permitir que hayan sobre tu techo. Eso depende de ti. Depende de la educación, depende de las reglas. Porque tener hijos no es solo tener una heredad y mañana darles todo lo que pidan. Tener hijos es enseñarlos a obedecer y corregirlos. Porque el padre que ama a su hijo lo corrige. Lo mantiene cortico. Diga conmigo, cortico. Porque el pastor es diligente en saber el estado de sus ovejas. Pues el padre también es diligente en saber el estado de sus hijos. Y tiene que correr porque en su hijo o en su hija hay un Salvador adentro. Y es obligación suya y mía que mañana esos muchachos, cuando salgan de casa, vayan a salvar a muchos allá afuera. En el egno en que Dios los coloque, en el comercio, en el trabajo, en la ingeniería, en el derecho, en la medicina, en la música, en el servicio a la iglesia, como pastores, qué sé yo, en el llamado de Dios, tus hijos tienen un propósito y tienen que ser salvadores. ¿Está conmigo? ¿Sí te das cuenta lo importante que es ser padre? Lo importante mañana que será ser padre, muchachos. Eso no es cualquier cosa. Eso tiene un peso espiritual en este mundo. Un peso así de grande. Que tiene que ser administrado. Porque si no lo administramos, la tierra se va a conmover. La misma tierra verá injusticia en eso. Porque Dios es un Dios justo. Hay dos preocupaciones, tenemos que correr con el tiempo porque, como lo decía el hermano Juan Gabriel, el tiempo no perdona a ninguno. El tiempo no se devuelve. El tiempo es castigador. El tiempo no tiene misericordia. El tiempo va un día tras otro. Taca, 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 taca. Cuando menos usted se da cuenta no hay nada que hacer, o cuando menos se da cuenta usted ya perdió muchas cosas, o cuando menos usted da cuenta ya se le pasaron ciertos años para hacer ciertas cosas. Por eso es importante que volvamos a coger la lupa. Si usted ha perdido la vista, pues entonces coja una lupa, hermano. Y cual investigador comience a mirar en dónde está la fricción, en nuestra casa, en nuestra familia, en dónde está la fricción de usted como hijo de Dios. Porque yo no puedo hacer de mis hijos hijos de Dios cuando yo mismo como padre no soy hijo de Dios. Es así. Y la iglesia no es, y esto ha pasado mucho en el liderazgo en las iglesias. Han visto la iglesia como un centro de desarrollo de líderes. Solo queremos personas para que lideren una iglesia, cuando la iglesia, más que ser un semillero de líderes para servir dentro de la iglesia, somos una familia. Pero miramos a las personas de la iglesia como un objetivo para ver qué le podemos exprimir a nivel de liderazgo. No me importa su familia. Y ese no es Dios. Después de Dios, lo primero que Él estableció fue la familia. Y si estás en este lugar es porque Dios quiere restaurar tu familia. Y si está restaurada, Dios la quiere bendecir, proteger, porque somos una familia. Somos una iglesia, pero somos una familia. Una familia que va a exportar hijos salvadores a las naciones. Ingenieros salvadores, arquitectos salvadores, empresarios salvadores, músicos adoradores, pastores salvadores, no condenadores, porque los pastores cogieron los púlpitos para condenar. Ni Cristo condena y nosotros sí condenando aquí arriba, echando maldiciones. Es que mis colegas son fregados, incluido el que les está hablando. Fuera del contexto.
Y nosotros vinimos fue a salvar, no a condenar. Tus hijos van a salir a las naciones, a los negocios, a la universidad, a todo lo que quieran, a salvar. Cuando salgas, cuando los envíes a la calle, dile: hija, tú eres una salvadora. Hijo, tú eres un salvador. Ve a esa empresa y salva. Salva a esa empresa de la ruina, porque se va a quebrar. Que el Señor te dé gracia para que levantes a ese empresario y no se caiga esa empresa. Porque si usted va en todas las empresas y todas las empresas se cierran, es porque usted es el del problema. Ve y cambia. Ve y sana. Sube a los atrios y toca un instrumento. Canta, coge un micrófono y canta. Y que esas palabras y esas melodías salven a personas ahí. Salven a personas de la depresión, del deseo de morirse, del deseo de tomar una mala decisión, del deseo de desistir, del deseo de renunciar, del deseo de partir, de tantas cosas. ¿Por qué inclina su rostro por unos segundos y le dice: Señor, yo soy un hijo de salvación?